Este texto del día de hoy del Evangelio según San Lucas es un texto único y muy llamativo. Único, solo lo tenemos en Lucas, y muy llamativo porque de alguna manera, si uno lo lee entre líneas, Jesús está poniendo en voz alta lo que lo más seguro se ha enterado que anda la gente diciendo de él. Miren, un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Tengan en cuenta que estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, que tenemos la escena de la pecadora conocida por todo el mundo, de que es pecadora, que se acerca por detrás a Jesús para lavarle los pies, pero que incluso más adelante vamos a tener el capítulo 15, donde nos va a decir el Evangelio de Lucas que todos los publicanos y pecadores se acercan a Jesús para escucharlo. Y a propósito de que ese grupo de publicanos y pecadores, que Lucas lo dice con una exageración, que son todos, a propósito de eso, Jesús va a proclamar las tres grandes parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la dracma, la moneda perdida, y los hijos perdidos. Evangelio de este domingo que acaba de pasar. Lo acabamos de vivir, ese hermoso capítulo. Así pues, que Jesús está aireando una molestia que hay entre los puritanos, los que se creen buenecitos, los que se creen mejores que los demás, y que lo están señalando a él porque come y bebe. Pónganle atención a eso del que come y bebe. En el Evangelio de Lucas, muchas de las realidades más importantes del Evangelio suceden en ese come y bebe, es decir, suceden en una mesa. Dos miradas de la mesa. La primera mirada de la mesa es la que podríamos llamar la mirada del código de pureza, del código de santidad, de esa visión farisaica del yo no me mezclo con los pecadores, yo no me mezclo con aquellos que sean impuros. Y una de las normas de ese yo no me mezclo es no compartir la mesa. Porque quien comparte la mesa con un impuro, comparte la impureza del impuro. Por eso es que los fariseos no entran bajo el techo de un impuro, no se sientan a la mesa de un impuro, no comen lo que come un impuro, no se relacionan con un impuro, no se dejan tocar por un impuro. Y en cambio, y esta es la segunda mirada, Jesús hace de la mesa un lugar de encuentro. Ustedes pueden mirar el Evangelio de Lucas y constatar cuántas veces aparece el hecho de que Jesús come con la gente, empezando obviamente por la multiplicación de los panes y de los peces, siguiendo porque la pecadora arrepentida está a propósito de una mesa, siguiendo por aquel banquete en que Jesús dice: miren a los que buscan los primeros puestos. Y cuando Jesús dice que si preparas una mesa, la prepares para los que no te pueden pagar, para los que no te pueden recompensar. Siguiendo con que el padre del hijo pródigo prepara una mesa, prepara un banquete para recibir al hijo pecador, y le insiste al hijo fariseo que por favor entre al banquete, porque ese hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y obviamente tenemos en el horizonte la parábola del banquete que prepara Dios
e invita a los invitados y los invitados no quieren ir. Y por lo tanto sale a los cruces de los caminos y llama a los pobres y a los lisiados y a los pecadores, y que se llene el banquete. Y obviamente más allá todavía tenemos el banquete de la Eucaristía, y más allá tenemos la mesa de los discípulos de Emaús, y cuando el resucitado se aparece en el cenáculo les pide de comer y come delante de ellos. ¿Ven lo importante que es la comida en el Evangelio de Lucas? Y ustedes le pueden hacer un seguimiento. Si ustedes pueden decir hoy, me quedó de tarea del Evangelio de hoy, de la misa de hoy, agarrar el Evangelio de Lucas y mirar cuántas veces se habla de comida. ¿Y por qué? Porque si comer es compartir la intimidad, en Jesucristo sucede al revés. Los fariseos no comparten la mesa con el pecador para no contagiarse de su pecado. Cristo el Señor comparte la mesa con nosotros para llenarnos de su gracia, para compartirnos su espíritu, para darnos su misericordia. Y el aceptarnos en su mesa, el sentarse con nosotros, y lo más grande que hará, que será después ser el pan de nuestra hambre y la bebida de nuestra sed, es justamente para que lo que para los fariseos era la mesa del juicio, para nosotros ser la mesa y el banquete de la salvación. Pero no hay peor cerrado que el que no quiere abrirse. Y ese es como el lamento y la queja de este Evangelio de hoy, que justamente, y esto resulta como un poco de ironía evangélica, lo pone Jesús en labios de los niños, de unos niños que en la plaza le reclaman a otros niños: ¿a ustedes quién los entiende? Tocamos la flauta, canciones alegres, y ustedes no bailan. Cantamos canciones tristes y ustedes no lloran. No les gusta nada. ¿Y por qué? Porque están cerrados al Señor, cerrados a Cristo, cerrados a la salvación. Pero los hijos de la sabiduría le han dado la razón. ¿Quiénes son los hijos de la sabiduría? Los que acogen la manifestación de Dios sin ponerle peros, sin ponerle resistencias. Los que acogen la llamada de Juan el Bautista a la conversión, y los que reciben esta cercanía en nuestra misma mesa, en nuestra misma casa, del que comparte comida y bebida con nosotros, porque en Jesucristo Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho banquete para nosotros y se ha hecho alimento para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que reconocen y lo que han visto los hijos de la sabiduría? A la queja de los niños que dicen que a esta gente no le gusta nada. ¿Qué es lo que han visto los hijos de la sabiduría? Han visto y han contemplado y han entendido y han agradecido y han abierto su corazón al misterio de la misericordia. La palabra misterio no significa algo que no se puede entender, misterioso, sino que la palabra misterio significa el plan de Dios, lo que Dios ha querido hacer y que se nos ha revelado, que uno no comprende los planes de Dios, pero que esos planes de Dios se nos han mostrado con evidencia. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es el plan de la misericordia, es decir, del amor de Dios derramado, entregado a nosotros,
para que nuestra vida se renueve y para que nuestra vida se transforme. ¿Y qué es lo que le pasa a los hijos de la sabiduría que dice Jesús en el Evangelio? Que han contemplado el misterio de la piedad, es decir, el misterio de la compasión, es decir, el misterio de la misericordia, o dicho de otra manera, el plan del amor de Dios. Y miren los participios que utiliza. Los participios son aquellas terminaciones en ado, edo, que tienen los verbos y que significa que algo se realiza, que ya sucedió. Eso es lo bonito del participio. El participio significa que aquello que cantas está cantado, aquello que amas está amado, aquello que vives está vivido. Ese es el participio, lo realizado. ¿Y qué se realizó? El misterio de la misericordia, manifestado, justificado, mostrado, proclamado, creído, recibido. 6 participios hablándonos del misterio de la misericordia, que se manifestó en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesús. O sea que ya está manifestado. Que se realizó en la justicia. ¿Quién hizo la justicia? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos transforma en vida nueva, en vida justa, pero eso ya se hizo, justificado. Que Dios revela esto, lo muestra. ¿Y lo muestra a quién? A los ángeles, para que sean mensajeros de esto en toda parte, pero ya se hizo, mostrado. Para que se proclame a las naciones, pero ya fue proclamado, porque ya en todas las naciones se proclama el amor de Dios, y ha sido creído por el mundo y recibido para vivir la gloria. 6 hermosos verbos: manifestado, justificado, mostrado, proclamado, creído y recibido, el misterio de la piedad, al que los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Y todo ha sucedido a través de la carne del comilón y borracho que comparte su mesa con nosotros, los publicanos y pecadores. Y ahora, como él es llevadito de su parecer, una vez más va a compartir su mesa con nosotros, los publicanos y pecadores. Niños de la plaza, hemos entendido el mensaje. Cuando tocan la flauta, nosotros bailamos de alegría, porque Él ha transformado nuestro luto en danzas y nos ha dado el alimento de nueva vida.